Penin, en el artículo que hemos publicado en la revista Procesos de Mercado, demuestra que en la época final de la República y comienzos del Imperio Romano se alcanza un nivel de desarrollo económico en el Imperio Romano que no se recupera hasta bien entrado el siglo XVII, incluso comienzos del XVIII. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. ¿Por qué ese próspero mundo de la antigüedad desaparece? ¿A qué se debe la caída del Imperio Romano? La versión oficial que hemos escuchado, o hemos leído, o hemos estudiado en los libros, en el colegio, en el instituto, es que es por culpa de los bárbaros. Pero no es así. Los bárbaros de siempre venían presionando en el imperio. Y defendiéndose con más o menos éxito, incluso absorbiendo, incluyendo dentro de su civilización a los bárbaros. Los bárbaros llegaban como vienen las oleadas de inmigrantes en el próspero mundo occidental en el que vivimos. Básicamente querían mejorar de vida en un mundo más civilizado. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Es el estado del bienestar el que acaba con el Imperio Romano. Panem et circenses, pan y circo, era el lema de los gobernantes en Roma. Tener a la gente contenta para que me apoyen. Pan y circo. Gratis. Un día sí, otro no, había circo. El circo era como el fútbol hoy. Y el pan se repartía por la nona a los pobres en Roma. Este estado del bienestar, de garantizar conquistas sociales a los pobres, es lo que acaba con el Imperio Romano. Porque cuando el gobierno garantiza el reparto de alimentos de trigo gratis, prácticamente gratis, ¿ustedes qué efecto creen que tuvo esto sobre las clases medias trabajadoras del mundo latino, sobre los agricultores del Imperio Romano, que se dedicaban a producir con esfuerzo trigo? Pues que no podían competir porque se lo vendían gratis en Roma. Esto arruinó masivamente a los ciudadanos. ¿Quién va a dedicarse a trabajar 12, 14 horas al día con un esfuerzo tremendo en el campo si los productos se entregan gratis en Roma? Es mucho mejor convertirme yo también en pensionista, es decir, abandonar mis tierras e irme a Roma. Y así se produce un fenómeno en el que la población de Roma no deja de crecer. El hecho de que se reparta gratis el alimento atrae como un imán a los pobres. La ayuda a la pobreza genera pobreza. Y Roma de 300.000 habitantes pasa a 500.000, de 500.000 a 700.000, y de 700.000 a 1 millón. El efecto es que cada vez cuesta más mantener a esa población. Las arcas del tesoro están exhaustas. Entonces, ¿qué se les ocurre a los emperadores romanos? Muy sencillo. Hacer inflación, incrementar la cantidad de dinero, disminuir la cantidad de oro de la moneda. Si no puedo pagar, pues muy sencillo, divido una moneda de oro en 2, o en 3, o en 4. Pero señores, ya veremos que el aumento de la cantidad de dinero no tiene ningún efecto, salvo el del crecimiento de los precios. El efecto que se produce es un aumento tremendo de los precios. En mayor o menor medida de todos los bienes, pero sobre todo los bienes agrícolas, etcétera, los de subsistencia en esa época, lo cual hace todavía más gravoso el mantenimiento del reparto gratis de trigo. ¿Cómo reacciona el gobernante cuando los precios suben? Pues como todos los gobernantes, de forma voluntarista y por decreto, trata de atacar los efectos y no las causas profundas. Y los emperadores, a partir del siglo III, empiezan a establecer leyes que fijan los precios máximos, por encima de los cuales no se puede comprar ni vender. Y ya veremos que el establecimiento de un precio máximo por encima del que establece el mercado destroza completamente el mercado. Si se prohíbe por ley y te meto en la cárcel o te mato, que tú puedas comprar o vender a un precio superior al que fijo yo, el efecto que tiene esto es, por un lado, los productores dejan de producir porque no les interesa, y por otro lado, los consumidores consumen mucho más porque al precio artificialmente bajo les interesa demandar mucho más. El problema se agrava. En la parte final del imperio, los emperadores siempre atacando los síntomas que no las causas. Como ven que los ciudadanos abandonan el campo y sus trabajos y se van todos a la ciudad, ¿qué es lo que se les ocurre? Por decreto queda prohibido abandonar tu terruño, tu campo. Quedas adscrito a él, ya no puedes salir de él. Ya es la servidumbre feudal, el comienzo de la servidumbre feudal. Y al final esos siervos realizan prestaciones de tipo personal a un señor que se ocupa de garantizarles la seguridad
en una área geográfica determinada. Estamos en el feudalismo y en la Edad Media. Lo que era un mercado común, parecido al de la Unión Europea, que se extendía a lo largo de todos los países alrededor del Mediterráneo, perfectamente conectado con flujos comerciales, etcétera, se va desintegrando poco a poco. Se deja de comerciar. Se pasa a la autarquía. Los mercados desaparecen. Toda la prosperidad y la riqueza del mundo heleno se desploma como consecuencia del estado del bienestar, de la inflación y de la política intervencionista de los gobernantes. Los bárbaros simplemente ocupan lo que no eran sino los restos del antiguo floreciente imperio. Y la caída del Imperio Romano es tenebrosa. En la parte final, estaban los ciudadanos del Imperio Romano tan asqueados con los gobernantes romanos y sus recaudadores de impuestos que para ellos era un mal menor los bárbaros. Decían, preferimos ser esclavos nominales de los bárbaros que ciudadanos bajo la bota opresora, fiscal e intervencionista del Imperio Romano. Y cae el Imperio Romano. 1000 años de oscurantismo. Yo les pregunto, ¿qué habría pasado con la civilización si el próspero mundo liberal de la economía de mercado del Imperio Romano, de comienzos del Imperio Romano, no se hubiera desmoronado por culpa del socialismo? A lo mejor podríamos haber llegado a la Luna en el año 800 o 900. No se crean ustedes que el devenir histórico es un continuo avanzar en base a progreso o desarrollo. La civilización humana puede autodestruirse y uno de los ejemplos más claros es el que acabo de explicar de la historia. Amigos de Videos Mundo, el dragón chino una vez más golpea el tablero geopolítico internacional. Sí, señores. En las últimas horas ha lanzado un fuerte mensaje el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, un mensaje que hace tambalear a Israel y a la misma potencia estadounidense. Señores, China sale en defensa de Palestina y conmina a Israel detener la invasión en la Franja de Gaza y así también exige a Estados Unidos dejar de aprovisionar con armamento. Pero a ver, escuchemos este contundente y fuerte mensaje del ministro de Relaciones Exteriores chino. Compatriotas, miembros de la comunidad internacional y distinguidos representantes de las naciones del mundo, en nombre del gobierno de la República Popular China, con una profunda inquietud y con un sentido inquebrantable de responsabilidad por la paz, la justicia y el respeto al derecho internacional, hoy elevamos nuestra voz para exigir el cese inmediato de la invasión y agresión militar que actualmente perpetúan los Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Esta catástrofe humanitaria ha alcanzado niveles inaceptables y amenaza no solo la estabilidad regional, sino también la conciencia moral de toda la humanidad. La Franja de Gaza no es un territorio disputado, ni una tierra sin identidad. Gaza es una parte inseparable del territorio histórico palestino. Gaza no es moneda de cambio para negociaciones políticas, ni es el terreno en disputa donde pueda imponerse la voluntad del más fuerte por medio de la guerra. Cada bomba que cae en Gaza es una herida abierta en el cuerpo del derecho internacional y una afrenta directa a la dignidad de un pueblo que ha sufrido décadas de ocupación, desplazamiento y violencia. Desde China, vemos con alarma cómo las fuerzas militares israelíes, con el respaldo logístico y diplomático de los Estados Unidos, continúan una campaña militar desproporcionada y devastadora. Cientos de miles de vidas civiles están siendo puestas en peligro. Familias enteras han sido borradas del mapa. Hospitales, escuelas, refugios y centros humanitarios han sido atacados. El pueblo palestino está atrapado entre los escombros, el fuego cruzado y el abandono internacional. Gaza se encuentra ya devastada. Sus calles son ruinas. Sus niños, huérfanos. Sus madres, enterradas. Sus hogares, cenizas. La situación es de una miseria inenarrable. No es posible, ni moral, ni legalmente aceptable que la comunidad internacional se mantenga impasible ante tal horror. Por eso, exigimos el cese inmediato y sin condiciones de las operaciones militares israelíes y su retirada de Gaza. También exigimos que Estados Unidos, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, abandone su política de veto sistemático a resoluciones que buscan el cese de la violencia y la protección del pueblo palestino.
China ha sostenido desde siempre una postura firme en favor de los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino. Reconocemos su derecho a la autodeterminación, a un Estado independiente y al respeto irrestricto de su integridad territorial. En este sentido, China reitera su oposición rotunda a cualquier plano intento de reubicar forzosamente a los habitantes de Gaza. Expulsar a una población de su tierra no es solución. Es un crimen, y como tal, no puede ser tolerado ni ignorado. La paz en Medio Oriente no será posible sin justicia. Y la justicia solo puede nacer del reconocimiento del Estado de Palestina, con plena soberanía, dentro de las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital. Esta no es una postura ideológica. Es una exigencia respaldada por múltiples resoluciones de las Naciones Unidas, por la conciencia global y por la historia misma. Cualquier otro enfoque que pretenda ignorar estas premisas fundamentales está condenado al fracaso y a perpetuar el sufrimiento de generaciones enteras. China hace un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a las grandes potencias, a no ser cómplices por omisión. Es tiempo de actuar con valentía moral. Es hora de exigir responsabilidades, de imponer sanciones a quienes violan el derecho internacional humanitario, y de emprender acciones concretas para frenar el genocidio que se está perpetrando en Gaza. No es suficiente con declaraciones vacías. Hace falta presión diplomática, económica y política. Además, reiteramos nuestra disposición a trabajar con todos los actores regionales e internacionales en el marco de una conferencia internacional de paz basada en los principios del multilateralismo, el respeto mutuo y el diálogo inclusivo. Esta conferencia debe tener como objetivo una solución política justa, duradera y ampliamente aceptada del conflicto palestino-israelí. Cualquier solución impuesta unilateralmente, sin la participación activa de los palestinos, carecerá de legitimidad y estará destinada al colapso. La guerra no debe ser el lenguaje de la diplomacia. Las armas no pueden sustituir el derecho. China condena todos los ataques contra civiles, provengan de donde provengan. Pero también advertimos que no se puede equiparar la resistencia legítima de un pueblo oprimido con el uso masivo de la fuerza militar por parte de una potencia ocupante. La simetría en la narrativa no puede ocultar la simetría brutal de los hechos. Hoy, Gaza es el epicentro de una tragedia humana, pero también es el espejo donde se refleja la voluntad real de la comunidad internacional. O nos unimos para detener esta masacre, o nos convertimos en testigos cobardes de una limpieza étnica en pleno siglo XXI. Como China, proponemos inmediatamente: 1. El establecimiento de un alto al fuego inmediato, garantizado por observadores internacionales. 2. La apertura de corredores humanitarios bajo supervisión de la ONU. 3. El reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 4. La convocatoria urgente a una conferencia internacional de paz con todos los actores implicados. 5. El despliegue de una misión internacional de reconstrucción para Gaza, financiada por las principales economías del mundo. A nuestros amigos de Israel, les decimos: el camino a la paz no está en la superioridad militar, sino en el reconocimiento del otro. El futuro de Israel no puede construirse sobre el derrumbe de Gaza. Solo el respeto mutuo, la coexistencia y el diálogo honesto pueden asegurar la paz. A Estados Unidos, le pedimos que honre los principios sobre los cuales se fundó como nación. Que escuche no solo a sus aliados, sino también a los pueblos. Que deje de bloquear las iniciativas multilaterales y se una, por fin, a la solución del conflicto desde la justicia y no desde la hegemonía. El tiempo se agota. Cada minuto que pasa en silencio es un minuto más de dolor, de destrucción, de injusticia. Es hora de elegir. Es hora de actuar. La paz en Palestina es una deuda moral con la historia, y China no descansará hasta que esa deuda sea saldada. Gracias. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores de China, con un contundente mensaje que sin duda genera revuelo en el escenario geopolítico internacional, sobre todo sacasonchas en Israel y Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.